Buenos días, bienvenidos a Tlapohuía, Ser de Anáhuac. Una vez más, el equipo de Caltonac se reúne para hacer la lectura del tonali correspondiente al día de hoy, que es nada menos que el tonali Nahui Tecpatl, que es el número 238 de el Tonalpohualli. Ya nos estamos acercando cada vez más rápido hacia el final y bueno, estamos entonces alcanzando este tonali que a su vez también para nosotros como parte de Tlapohuilla es el programa número 330 que realizamos. Para efectuar este programa, doy la bienvenida y saludo en primer lugar a mi compañera Lili. Lili, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy feliz día. Aquí contenta de compartir con todos ustedes. Muy bien. Bienvenida, Lili. Y también doy la bienvenida a mi compañero Gerardo Ingram, que también ya está aquí listo. Buenos días, Gerardo. ¿Qué tal, Rondo? ¿Cómo estás? Muy bien, ya también listo. Perfecto. Buenos días a los dos. Y bueno, Gerardo, te cedo la palabra para que ya puedas proceder a la lectura. Ok, pues vamos a iniciar entonces, no sin antes darles la bienvenida también a todos los que nos ven, todos los que nos están visualizando y que nos ven, nos acompañan directamente en Facebook Live y también en YouTube. Bienvenidos todos. Vamos a comenzar con esta lectura. Estamos en la cuarta coordenada de esta trecena C. Cuautli. La coordenada es Nahuitecpatl, 4 Pedernal, más concretamente el cuchillo de Pedernal. Y bueno, pues hoy es la cuarta coordenada y es la coordenada que hemos completado ya, digamos que el primer recorrido, el primer miniciclo por los 4 rumbos, ¿sí? Iniciamos en el Cihuatlampa, continuamos con el Huitzlampa. Ayer tuvimos el Tlahuiztlampa y hoy estamos en el Mictlampa. Hoy cerramos el ciclo en el rumbo norte para mañana exactamente estar comenzando de nuevo. Vamos a estar de regreso en el rumbo que le da, pues el rumbo que corresponde a esta tercena que sería el Cihuatlampa. Pero bueno, el día de hoy estamos en la cuarta coordenada, que es exactamente esta que vemos aquí, ¿sí? El Tecpat que está debajo aquí de los pies de la señora Xochiquetzal, que es, bueno, pues la patrona de toda esta trecena C. Cuautli, que pues todavía estamos estrenándola, estamos apenas en el cuarto tonali, vamos apenas hacia la mitad de la trecena. Y bueno, pues recordar también que además de Xochiquetzal, el otro acompañante en esta ocasión de la trecena, el otro regente, es el personaje que tenemos aquí enfrente que está danzando, que es nada menos que Ixtliltol. ¿Sí? Numen asociado al baile y a muchas otras cuestiones, para lo cual, si desean más detalles, los invitamos a que vean nuestro programa de inicio de trecena que hicimos hace apenas 5 días, donde precisamente detallamos cada uno de los elementos que están viendo aquí en pantalla y que nos van a dar un contexto general de cuál es la influencia principal que recibe esta trecena, este periodo de 13 días, a través de los númenes Xochiquetzal e Ixtliltol. Bien, pues vamos a comenzar entonces, eh, primero que nada, ubicando la misma coordenada, Nahui Tecpat, pero en el formato de Tonalámatl. Y estamos exactamente ahí, en la cuarta coordenada. Ya hemos recorrido 4 vueltas completas por el Tonalpohualli. Estamos en la quinta y última vuelta y estamos en la penúltima de las trecenas que componen esa vuelta. Así que ya estamos, como mencionó Rolando, muy, muy cerca ya de terminar también este Tonalpohualli que estamos pues transitando en estos momentos, ¿no? Allá como por el día 20 de marzo estaremos precisamente dando inicio al próximo. Y entonces ya estamos muy, muy cerca de ello, cada día nos acercamos más. Bien, pues estas son las imágenes que van a dominar nuestro discurso el día de hoy, los que nos van a inspirar y las que vamos a interpretar para darle un sentido a este tonal. Nahui Tecpatl. Tecpatl es el cuchillo de pedernal. Es esta herramienta evidentemente creada por el ser humano, ¿sí? Que se realizaba de varios materiales. El pedernal es uno de los más conocidos, sin embargo también había de sílex, también había de obsidiana y de muchas otras minerales y piedras. El cuchillo pues es esta forma que desarrollaron precisamente para poder tener una herramienta cortante
pues bastante efectiva para muchísimas labores, para muchísimas actividades. Ya no podemos imaginar eh, la cantidad de cosas en las que podemos pensar que se utilizaba y se utiliza los cuchillos. Y bueno, pero particularmente en este caso, el cuchillo que vemos aquí en pantalla es un cuchillo adornado, es un cuchillo ceremonial. No es un cuchillo cotidiano, no es un cuchillo que se utilizaba para cortar la carne, la comida o para cortar cualquier cosa, no. Es un cuchillo de pedernal muy, muy especial, que además en este caso aparece no solamente adornado, sino aparece con cualidades que le otorgan vida propia, ¿sí? Este elemento que evidentemente también está asociado al sacrificio, este tecpat ceremonial, era precisamente un emblema del sacrificio, ¿sí? Entonces aquí está con este ojo estelar y esta ceja de color azul, que alude precisamente a los seres de la oscuridad, ¿sí? Pero definitivamente nos está indicando que esta herramienta no es no es una simple piedra, no es un simple cristal, ¿sí? No es un cuchillo común y corriente, sino que es uno que tiene vida propia. Su labor y las cosas para las que se utilizaba, bueno, pues eran de cierta índole, pues que era bastante importante, así que precisamente el sacrificio era uno de esos temas y de esos conceptos que sabemos que están muy, muy presentes en la cultura del México antiguo. Así que ese sacrificio al que vamos a aludir, que ya vamos a hablar más adelante con más detalle acerca de eso, bueno, pues está presente a través de este cuchillo. Entonces el cuchillo como concepto pues nos sirve para cortar, nos sirve para escindir, para separar, para penetrar en algo, ¿sí? Y poder ver qué hay dentro, para poder indagar precisamente. Vamos a decirlo metafóricamente, vamos a cortar algo para poderlo diseccionar y poderlo analizar, poderlo penetrar. Todas esas ideas están presentes a través de TechPad, además también del que ya mencioné, como el sacrificio, porque el sacrificio también está muy presente y es la idea principal que se nos presenta a través del numen que acompaña en esta coordenada a Tecpatl, que es nada menos que el Chalchutotoli, esta advocación de Yayauqui Tezcatlipoca, del Tezcatlipoca negro, que aparece en forma de un precioso y adornado guajolote, ¿sí? Este huixolotl, que ya en su forma como deidad, ya es un nahual de Yayauqui Tezcatlipoca, pues aquí vemos al pavo enjollado, al Chalchutotolin, que también alude directamente a todos los temas del sacrificio, porque recordemos que el guajolote pues es uno de los animales predilectos para ser sacrificados, ser consumidos y ser parte de las ofrendas y del alimento que se consume en cierto tipo de celebraciones, muy importantes todas ellas. Y bueno, pues el huixolotl, el guajolote, es este animal tan preciado en el México antiguo y en el México actual, porque también se sigue utilizando para los mismos fines en la actualidad. Es una tradición que ha persistido hasta la época actual. Y bueno, Lili ya nos comentará y nos ha platicado en otras ocasiones una de las múltiples maneras en las que este ser tenía una importancia pues primordial a la hora de cierto tipo de ceremoniales, cierto tipo de rituales. Particularmente creo que nos has comentado, Lili, sobre los voladores, ¿no? Los famosos voladores de Papantla, que tiene una importancia ahí pues tremenda, que juega un papel primordial esta ofrenda y este sacrificio de ese animal, el guajolote. Entonces el guajolote, pues entonces ya vemos que junto con Tecpat es bastante coherente que estén ahí unidos, ya que ambos aluden al sacrificio. Y para continuar hablando del sacrificio, vamos a describir brevemente la imagen que está acompañando también en la parte de arriba del Chachutotolin, ese hombrecito que vemos aquí en la parte de arriba, que está de entrada rodeado por una cuerda. Él se encuentra dentro de un espacio delimitado por esta cuerda, que es la cuerda del sacrificio, del ayuno y de la penitencia. Este hombre está dentro de ese lugar, ¿sí? Llevando a cabo un ritual. De entrada, mencionar que él está ataviado, ¿sí?
Él viene perfectamente vestido, perfectamente adornado, tiene sus caquis, tiene su mashlat, tiene su collar adornado, ¿sí? Él está precisamente vestido para la ocasión. ¿Qué ocasión? Bueno, la ocasión en la que él está llevando a cabo esa actividad, está punzando el ojo, pareciera estárselo sacando precisamente con esa lesna de hueso, con ese punzón de hueso, él está sacando precisamente el ojo. em, y bueno, pues como hemos mencionado en otras ocasiones y siempre lo reiteramos, para ser muy claros en el mensaje que queremos transmitir, es que precisamente estas imágenes no nos hablan de cuestiones literales. Son muy claras en lo que nos muestran. Sin embargo, no podemos imaginar que lo que nos están prescribiendo aquí sea que ese día alguien se saque los ojos. Imagínense, simplemente con en 104 días, en dos vueltas por perdón, en 40 días, al pasar dos veces por acá, pues ya nos hemos quedado sin ojos, ¿no? Entonces, evidentemente no nos están hablando cuando hablamos de sacrificio, no hablamos de matar a una persona, cuando hablamos de una punción, no siempre estamos hablando de una punción literal, y en este caso el extraerse ese ojo, tampoco estamos hablando de una acción que pretenda ser una instrucción o algo literal. Estamos hablando de una metáfora. Este hombre lo que está haciendo es incrementando su percepción, está abriendo su visión justamente a través de ese acto que aquí nos lo muestran como la extracción de ese ojo. Y para reforzar esta cuestión, vemos que en la parte de atrás, como si estuviera cargando una mochilita, lleva justamente una bolsa de tabaco. Y el tabaco, pues sabemos que precisamente se utilizaba para acrecentar la concentración y ampliar y modificar la percepción. Una serie de elementos que nos están indicando el acto sacrificial. De alguna forma, yo creo que también esa relación de Tecpatl con todo lo que implica, porque en el mismo Tonalá vemos personas haciéndose el mismo, un autosacrificio, pero ya todavía más radical con un Tecpatl, ¿no? A veces es cortando, a veces es incluso decapitándose, pero ese Tecpatl también es un instrumento que obviamente si la decapitación no es posible ni factible en el mundo real, pues el único mundo donde puede ser factible es precisamente el mundo onírico, una situación que estudiamos profundamente en una de las clases de Miklan. El Chalchutotolin viene aquí a hacer énfasis en eso, con su sangre, con su color, con su aspecto, con su, eh, sobre todo digamos, no, la personalidad de este animal, ¿no? Que es territorial, que es un animal bravo, que es un animal peligroso, pero que en este caso, pues también tiene la otra parte que sirve para ese acto sacrificial. Hoy comenzamos además con la imagen superior, una secuencia de dos imágenes que van muy ligadas, ¿no? Porque hoy tenemos en Tecpatl tenemos a este personaje que se está punzando y tiene el tabaco y tiene su cuerda sacrificial ahí, de tal forma que estamos entendiendo que se encuentra en medio de un ritual para cambiar o alterar su visión. Pero el día de mañana vamos a tener una imagen muy similar, pero este ritual ya habrá terminado y el personaje estará haciendo sonar un caracol. Así que hoy se nos pide que a través de este sacrificio, precisamente lo que vamos a hacer es representar ese acto de cambio de visión al asomarnos hacia otra perspectiva y además como buen acompañante, como buen augurio de este acto, pues está, imagínense ese flujo maravilloso de agua del lado derecho en la parte superior con cascabeles de oro en la punta, ¿sí? Mostrándonos el flujo precioso, el fluir bello de las cosas, ¿no? Como el agua, que es la sustancia más bella porque fluye y siempre está pasando y a su paso de pura si pasa y pasa y pasa un año sobre una piedra, pues la deja redonda, pero si no pasa a través de nosotros, no nos da la vida, no se convierte en sangre. Entonces todos esos elementos están aquí jugando, los flujos, ¿no? A través del sacrificio, eh, el acto de sacrificar a veces la vista, no literalmente como dice Gerardo, sino
a veces las posiciones, ¿no? La misma sinapsis, ven que dicen que nosotros a nivel cerebral generamos una especie de camino siempre, ¿no? Quiero comerme una tuna. Bueno, pues ya mi cerebro tiene un camino totalmente eh, determinado para cuando vayan penetrando los sabores y los olores de la tuna. Dice, sí, es la tuna, pa, pa, pa. ¿Qué pasa si nosotros rompemos esa inercia en algo? En sentir como si fuera la primera vez que nos comemos una tuna o que nos comemos cualquier cosa o que vamos a un lugar o que hablamos con una persona que está a nuestro lado. En fin, todas esas formas son formas de alterar precisamente esa sinapsis y que creo que es hacia donde va ese sacarse los ojos, ese cortarse la cabeza con el Tecpatl, como aparece en la lámina 18 del Borgia, una imagen puramente onírica en la cual un personaje pues está decapitando con un Tecpatl, ¿no? Y lo cual nos está indicando simplemente que él está haciendo ya un acto muy, muy desafiante acerca de sí mismo, ¿no? Que es provocarse la muerte y ver qué pasa después de eso en ese mundo onírico donde esa regla no aplica. Así que entonces tenemos al Tecpatl como esa herramienta que nos permite indagar, pero también nos permite hacer ese cambio de estado que nos pide el Tonalá. Esta coordenada me gusta mucho, Nahui Tecpat, porque Tecpat, siendo esa herramienta que genera chispa, que genera luz, la quiero relacionar con Nahui, que tiene inmerso a Tonatio, entonces hay como mucho Tona. Y Tecpat tiene a Chalchutotolin como regente, como bien dijiste, Tlacuilo, y el Chalchutotolin está cargado de Tona, igual que el ave que va a salir más adelante, que es Solin, ¿no? Entonces, este guajolote, porque así lo identificamos mejor en nuestro pensamiento. Imagínense, es grande, ustedes lo conocen, es grande, es un ave que impone, ¿no? Que si se esponja, hasta asusta a todos los que se le ponen en el camino. Entonces, esta ave está cargada de tona y es tan importante que ahorita que mencionabas a los voladores de Papantla, que sabemos que son, si ustedes también imaginan a esos voladores de Papantla, están representando un quincunce a la humanidad misma. Entonces, esta humanidad busca a través del ritual ser ofrenda que reciban a través de su canto, de su baile, de los elementos que ponen, que reciba a Tonatio y que reciban no solo Tonatio, sino también los númenes involucrados con la agricultura, con la fertilidad, para que se genere el otro estado, que es el estado de la lluvia, y pasemos de la seca a la lluvia, y se va marcando el tiempo, pero él es muy importante en este ritual, perdón, Chalchutotolin es muy importante porque el árbol que se ocupa, el tronco, el palo que se ocupa para hacer el axis mundi, ¿no? Que se levanta, en donde los voladores van a desplegarse y van a hacer todo ese movimiento, ese árbol se le pide permiso al dueño del monte para cortarlo, porque al momento de que lo cortan, lo matan. Entonces lo transportan con mucho cuidado, que no pise la tierra, y cuando lo siembran, tienen que poner un guajolote vivo en ese hoyo donde van a sembrar al palo. Pero la intención de poner al guajolote es que es un animal cargado de un tona muy potente, tan potente que es capaz de revivir a ese tronco. Entonces lo están resembrando en otro punto y lo están llenando de tona a través de ese guajolote. Entonces así es como ese Axis Mundi agarra poder y se puede conectar con todos los planos, ¿no? Con el plano que corresponde a la tierra, ¿no? Que es ese Tlalocan, ese otro Ilhuical, ese Chignauhnepañucan. Entonces ahí se conecta, la tierra también se nutre de esa sangre que desprende el guajolote porque va vivo, en ese momento él está vivo, entonces es la ofrenda y ahí se nutre la tierra, se potencia otra vez el palo, se genera otra vez la vida, ¿no? Se revivifica a ese Axis Mundi y se conecta perfectamente con el otro plano, el Tlalticpac y luego el plano celeste, para que la comunicación con los númenes y esa petición de fertilidad se dé en su máxima potencia. Incluso los voladores quedan protegidos así,
porque ya el árbol ya no va a cobrar sus vidas, porque ya fue alimentado con ese guajolote. Entonces vean qué importante es ese animal en el sentido de que está cargado de tona. Y yo creo que hoy nos toca a nosotros emularlo para que con ese tona que viene de nuestro corazón y con ese tecpat que está aquí representado, podamos hacer de verdad un corte profundo para abrir y entrar a ese plano de la conciencia que nos permita saber quiénes somos, hacia dónde vamos, cómo hemos transitado por este Tonalama y cuál es nuestra verdadera intención. Somos información y esa información yace ahí, en ese espacio en donde los mitos, las historias cobran más sentido porque descubrimos ese saber sagrado. Y si nos asumimos como información, pues imagínense, con todos estos relatos estamos nosotros en esa posibilidad de conectarnos a esa frecuencia y de vibrar, de sentir, de pertenecer a esa geometría sagrada que es la naturaleza y tener luz en el pensamiento, para que esa creatividad de la que hemos sido dotados esté realmente potenciada y se manifieste todo esto que somos, toda esta grandeza de esta quinta humanidad a través del arte, por ejemplo. Sabemos que, y tú dices, Tlacuilo, muy bien, a través del arte vamos descubriendo esos saberes, esa esencia de la humanidad que nos ha precedido, ¿no? Está ahí, la huella está bien clara en el arte. Entonces, bueno, pues vamos a crear, vamos a hacer pensamiento vivo, vamos a hacer poesía, vamos a hacer pintura, vamos a hacer lo que ustedes quieran, incluso hasta el cultivar una planta, pues vamos a hacerlo con amor y ahí vamos a poner ese arte. Cuando vean nuestra planta digan, oh, qué maravillosa está. Pues sí, porque nosotros la estamos alimentando, nosotros alimentamos a esta sociedad en la que estamos inmersos. Entonces, que sea hoy ese Tecpat la luz que nos guíe y ese Chalchuicotl nos recuerde ese tona del que somos propietarios y adelante, vamos a brindarnos, vamos a darnos, vamos a hacer esa ofrenda para que todo florezca, vamos a pasar a ese tiempo de fertilidad, de verdor. Sí, ya que recordemos que el sacrificio es lo que nos lleva justamente a la creación. Bien, vamos a continuar entonces y bueno, el numeral de hoy es el numeral Nahui, 4. Es un numeral muy importante porque de entrada pues, es la potenciación de la dualidad. ¿Sí? La dualidad se potencia, se duplica a sí misma y se convierte en el 4. Y el 4 también es el número que delimita nuestra realidad porque precisamente el Sol en su tránsito es quien precisamente marca el espacio que está siendo tonado, el espacio que justamente donde ocurre la vida es ese espacio donde el sol recorre. Así que bueno, el gran tonador, el principal y el más notorio de los eh, otorgadores del tona, está literalmente asociado al numeral 4 por todo esto que les acabo de comentar. Recordemos que 4 son los puntos, solsticios y equinoccios que nos marcan justamente un cuadrángulo, que es el que marca nuestra realidad y fundamenta nuestra existencia. El 4 entonces es estabilidad y es fundación. Así que el 4, por eso decimos que también, lo mencioné al inicio, marca el primer miniciclo la primera vuelta por los 4 rumbos a través de Tonatio. Y aquí lo tenemos precisamente persiguiendo al numeral 4 y también asociado directamente, no solamente a Tonatio, sino que todas las aves que acompañan a los numerales están asociados al Tonatio a través de esta imagen que tenemos acá a la derecha. Bueno, aquí están todas las aves rodeando a Tonatio en esta preciosa lámina. Bueno, pues el ave que tenemos el día de hoy, fíjense qué interesante, el sacrificio está presente en el glifo, en el señor del glifo, también evidentemente, Chalchuicotl, y también está presente a través de Solin. Esta ave acompañante que el día de hoy también está totalmente asociada al sacrificio. De hecho, esta imagen que siempre vemos todos los días, vemos aquí justamente
que se está llevando a cabo un sacrificio de un ave, que es ave, es Solin, la codorniz, que es la acompañante del numeral el día de hoy, y que en esta escena que está aquí presente todos los días, bueno, pues aquí se está llevando a cabo este sacrificio de esta ave y su tona que está chorreando aquí a través de esta cabeza cercenada, de esta otra que también ya se está tragando Zipacli con sus fauces abiertas en la parte de abajo. Este tona que surge del cuello del ave decapitada está yendo directamente a alimentar a Tonatio. Entonces, ese gran tonador que nos otorga la energía vital, bueno, pues también hay una reciprocidad, es mediante el sacrificio, mediante la sangre, porque la sangre también representa a ese tona concentrado que ya el sol nos ha otorgado y que está contenido en la sangre de los seres vivos. Así que Solin viene a reforzar la idea del sacrificio el día de hoy, que es sumamente, si de por sí está presente en muchas ocasiones a través del Tonalama y en muchas ideas e imágenes que nos van presentando, creo que hoy hay un énfasis muy, muy especial en esta cuestión a través de las acompañantes de las aves que conforman y que están afectando esta coordenada. Oye, entonces, el 4, la base estable, la conclusión de esta trecena es entonces el Tecpac, el sacrificio, Sí. lo que nos va a servir para terminar de construirnos en este primer recorrido de esta trecena, Secuautli, es Tecpatl, ¿no? Llegamos al final de este recorrido a encontrarnos con un Tecpatl que nos va a remitir una vez más al cambio, pero en este caso no es lo mismo que el Tecpatl aparezca en cualquier otro número que aparezca aquí, donde tiene ese soporte, donde tiene esos 4 extremos, esas 4 puntas que lo posan firmemente en el piso. Y tenemos además el ciclo completo al tener a Tonatiuh como nuestro gran proveedor de esa sangre que es la que vamos a poner a fluir en una dirección específica para poder cumplir nuestro propio cometido de depuración, ¿no? Porque al final lo que nos están diciendo aquí no es específicamente cómo tenemos que ser, sino cada vez que vamos a un viaje de introspección, hallar esa esencia y entonces sí poder elevarla y potenciarla a través de la propia dinámica del tonalama, que es además la más natural posible, porque está estrechamente vinculada al tiempo de gestación que tuvimos como seres humanos. Entonces, en ese sentido, todo tiene que ver. Y además, por si fuera poco, tenemos la combinación de tona, de sacrificio, ¿no? Eh, la presencia de Tonatiuh, tan presente, tan enfática en sangre y en sol, hoy viene también a completarse el producto posible de todo eso, que sería Sinteot, que también va a estar presente más adelante. Entonces hay una combinación específica donde está el sacrificio como medio de darle una salida a ese tona que nosotros recibimos, ¿no? Y que nosotros no somos el fin de ese tona, no somos la parte final, el receptor privilegiado de ese tona, no, no, para nada. Nosotros somos, de hecho, simplemente una parte por donde el tona se comunica hacia lo demás. A veces perecemos y entregamos el tona, pero en realidad la forma más productiva de entregar ese tona es a través de nuestras acciones. Y nuestras acciones, como lo muestra el Tonalámatl, influyen no solamente en otros seres humanos, sino también influyen en los otros seres vivos, en los quetzales, en los ocelotes, en las águilas, ¿no? Esa es la responsabilidad precisamente que tiene el ser humano. O sea, no que tiene el ser humano, sino que tiene el hecho de ser humano. Me refiero no estoy responsabilizando al ser humano como de una manera abierta, sino que el ser humano implica eso, esa sensibilidad para entender nuestra casa más grande, que es el espacio donde habitamos, y permitir el florecimiento de todos los demás. Entonces, esta circulación se ejemplifica o se muestra o se expresa a través de Tecpatl como el instrumento mayor con el cual podemos hacer esa entrega de nuestra propia vida y nuestra propia sangre, ¿no? Al entregar
nuestra vida estamos entendiendo que tenemos la conciencia del valor que tiene cada instante que vivimos. Y conscientes de ese valor, compartimos ese valioso tiempo con los demás o con las cosas que nos hacen crecer y no lo dejamos caer ese tona como si estuviéramos desangrándonos cuando el tiempo se va en, pues sí, digámoslo, ¿no? En entretenimiento, porque al final creo que hasta hay formas, ¿no? Hay formas de entretenerse o eh, más bien podríamos cambiar ese término a decir, eh, a tener ese propio contacto con esas cosas que pasan a mi alrededor y que además me estimulan para más. Entonces, bueno, todo eso se hace presente aquí con tantos elementos que se pueden ir ya sumando y que, bueno, como lo decía, van a dar resultados también con el acompañante nocturno que tendremos. Entonces, muy interesante la combinación que nos presenta sol, mucho tona y mucha entrega de ese mismo tono. Así es, estamos para alimentar esas ideas, ¿no? De la conciencia acrecentada, de la energía que tomamos del sol, de la ofrenda que podemos ser. Entonces hoy, pues, también quiero recordar un dato muy interesante del Chanchuto Tolin que viene en los relatos, que dice que él era el animal, porque en ese tiempo mítico los hombres y los animales podían hablar y se comunicaban, pero Chalchutotolin era el que tenía la habilidad de hablar cualquier idioma. Se podía comunicar con todos, absolutamente con todos y con los númenes. Entonces, cuando ofrecemos al Chalchutotolin, también dicen que se ofrece a él porque él es el que se puede comunicar directamente con los númenes y los númenes lo entienden. Y fue él el que en uno de los relatos nombró a este sol. Entonces, por eso es muy importante que sea él el que se ofrende. Imagínate ahora que tenemos aquí a Solin, que siendo un ave tan pequeña, también nos da esa idea, ¿no? De que aquí no importa de qué tamaño tú te asumas, si pequeño, grande, joven, viejo. Aquí lo importante es con qué compromiso, con qué gusto, con qué ganas de vivir el ritual, tú te entregas a esto, ¿no? Tú de verdad te asumes parte de todo ese revivificar el tiempo mítico y generar el cambio. Y sobre todo el cambio en tu persona, porque TechPad alude a eso, ¿no? A que esa conciencia se abra, que ese pensamiento simbólico despegue también, que la intuición esté presente y qué mejor que cargados con ese tona que nos da Tonatiuh todos los días, porque él mismo viaja al Mictlán, regresa y regresa igual que nosotros después de ir al Mictlán, regresa más potenciado, regresa más pleno, regresa nuevo. Bueno, pues salgámonos a sentir ese sol, a caminar, a que nuestro cuerpo se encienda, ¿no? Se encienda tal cual un tecpache cuando produce fuego. Gracias, Lili. Vamos a continuar entonces. Y bueno, mencionar que Sinteotl también es uno de los representantes de estas ideas de la concentración eh, del tona, porque a través de ese alimento, ¿sí? El tona se concentra y nosotros podemos eh, adquirir tona extra, no solamente del ambiente y del sol, sino también a través de la alimentación, que es otra de las vías mediante las cuales permanecemos vivos y conservamos también nuestra salud. Entonces, Sinteot, quien encarna al maíz precisamente, y que es además una advocación directa de Tonacatecutli, el gran señor de nuestra carne y de nuestro sustento, ambas cosas van de la mano necesariamente, pues está presente aquí en Sinteot. El maíz mismo, que insisto, es el gran alimento que nos provee de energía extra para continuar nuestra vida. Y también nos habla del cultivo de esa manifestación y de esa idea en la que también los seres humanos nos cultivamos en la medida en la que nos procuramos para ser mejores e ir justamente transformándonos cada, cada día, igual que lo ha hecho el maíz, para llegar a ser la gran planta que es
y que, bueno, las que todos disfrutamos actualmente. Vamos entonces a comentar las imágenes de pronóstico, hoy que estamos en un día en el que hablamos mucho del sacrificio particularmente. Vemos esta imagen muy interesante en la parte de abajo, donde vemos a un hombre que claramente está llevando a cabo un esfuerzo. Está cargando una vasija de la que sobresalen justamente un pie y una mano humanas. Él está cargando esa vasija que contiene a un ser humano ahí dentro. Sí, él está cargando esto, pero lo está haciendo de una manera muy, muy particular. Está de entrada sobre una especie de mesa, una especie de caballete, vamos a decirlo así, por la forma en la que se presenta en este momento, que está conformado por huesos, por fémures de un ser humano precisamente. Recordemos que los huesos aquí no representan solamente a la muerte de manera literal, sino que también aluden al sustrato y sobre todo a los antepasados. Es decir, este hombre está montado sobre todas estas cuestiones que tienen que ver con su pasado como especie, como persona, como individuo, ¿sí? Todos los ancestros, los antepasados, los antiguos, todo lo que todas estas herencias, ¿sí? Desde la parte genética hasta la parte cultural, pues están presentes a través de la idea de los huesos, como la base sobre la que está montada este hombre justamente. Así que ya podemos imaginar que este hombre está montado precisamente sobre esa herencia, sobre esa experiencia y sobre esa cuestión que los antepasados le han legado. Este hombre que está llevando a cabo ese esfuerzo de la carga de esa vasija que lleva en su espalda, además además de estar completamente ataviado, ¿sí? O sea, quiere decir que está llevando a cabo un ritual. Parece estarse esforzando porque el peso lo está incluso venciendo, ¿no? Bueno, pues tiene aparte las sienes pintadas de color rojo. Es decir, él ya llevó a cabo el sacrificio, el autosacrificio, ¿sí? Que una vez que se punzaban y se otorgaba la sangre, bueno, parte de lo que hacían con esa sangre, además de ofrendarla, era precisamente untarse esas sienes y así marcaban que ya habían llevado a cabo esa labor, ese autosacrificio. Pero además este hombre pareciera estar, y toda la escena pareciera estar emitiendo llamas, emitiendo fuego y emitiendo humo. Es interesante. Hay una gran energía concentrada en esa actividad que este hombre está realizando, ese gran esfuerzo, ese gran sacrificio. En la parte de arriba, también algo que podemos relacionar con el sacrificio, pero particularmente con una actividad que es la guerra. Y por lo tanto, el aspecto de los guerreros, es decir, el guerrero como concepto, ¿sí? Todos los tenemos que asumir como guerreros en nuestra propia vida y llevar a cabo batallas cotidianas, cada quien en sus ámbitos personales, que, bueno, pues son muy diversos, pero siempre, siempre los debemos abordar y afrontar con la actitud del guerrero. Y aquí lo que estamos viendo es justamente el atado de varias flechas, varias saetas, varios dardos, como lo queramos entender, pero son herramientas arrojadizas con punta de flecha que penetran la carne y que se utilizan tanto para la guerra como para la cacería. Entonces, al igual que Tecpat, pues también estas flechas, como podemos observar, pues tienen la punta pintada de color rojo, lo cual nos indica que pues son las flechas son lo que penetran, ¿no? Lo que hiere, lo que se clava. Entonces, bueno, esas flechas que también nos indican dirección, nos indican direccionalidad, objetividad, certeza y direccionalidad, bueno, pues aquí están presentes como un gran atado que nos representa el emblema mínimo, ¿sí? Con los mínimos elementos para hablarnos de la actividad guerrera. Lo interesante es que no es una guerra, no estamos hablando aquí de una guerra de ir como me dijeron que hoy es un día de guerra, pues hoy tengo que ir a echarle pleito al hermano o al vecino o a mi esposa o a mi pareja, ¿no? O agarrar y destruir la casa de alguien o irme a combatir, ¿no? No, para nada. Aquí estamos hablando de la guerra florida.
¿Por qué? Porque vemos aquí las flores puestas por todos lados. Todos estos elementos que vemos aquí que conforman justamente el emblema de la guerra, pero además es el emblema de la guerra florida. Esa guerra que nos hace crecer, esas batallas que el simple hecho de estarlas llevando a cabo, esas batallas, esos combates cotidianos, bueno, pues nos hacen crecer y nos hacen florecer, nos hacen madurar. Además, siempre lo hemos mencionado aquí en Tlapuía, la flecha por sí sola, pues sí, es un elemento importante y que tiene cierto poder y cierta cuestión, pero una flecha solita la podemos romper con nuestras manos. Sin embargo, un atado de flechas, es decir, la unión de la individualidad, ¿sí? Conforma un conjunto que es irrompible y que es invencible. Y hablando en términos de guerreros, pues imaginemos que un conjunto de guerreros unidos por una sola causa, pues son prácticamente invencibles. Tecpatl es además además de ser un signo estrechamente vinculado a Yayauquitezcatlipoca, nos hace pensar en todo lo que atraviesa. Recordemos que en varias imágenes del Tonalámatl podemos observar claramente al Tecpatl como lo que corta la noche y hace cruzar los planos de la parte donde está el macizo nocturno, el macizo de oscuridad, hacia el plano en donde nosotros nos encontramos. Así que de alguna forma el Tecpatl tiene esa posibilidad de mediación y de atravesar. Por eso mismo a mí me parece que en la imagen inferior nos está hablando precisamente eh, de eso que se consigue después de un proceso de trabajo como el que se lleva en el Tonalámatl. Todos los elementos están ahí presentes, ¿no? Él está haciendo su acto, que también coincido plenamente, es un acto que no le está haciendo fácil, él está realizando todo un esfuerzo, está cargando a eso que tiene ahí, esa vasija que tiene ahí, que nos remite inmediatamente a pensar a una escena de transformación. La olla siempre contiene eh, como el vientre, ¿no? Entonces, de alguna manera, el ser que vemos allí adentro también está en proceso de cambio y de transformación, como lo expresa ampliamente la Moshri Borgia. La olla y el personaje dentro de la olla siempre nos va a remitir a ese cambio necesario que solamente el fuego y el agua pueden lograr, ¿no? Eso lo pueden ustedes ir directamente a constatar a la lámina 46 para que lo observen en primer plano. Pero hay otros elementos, ese es un elemento que es simplemente una parte. Nuestro personaje también se encuentra por todos lados rodeado por estas lenguas que parecen fuego, que están indicando algo que sale así, que brota dentro de él. Quiere decir que también hay ahí en él un gran poder, una gran fuerza, ¿no? Y esa fuerza le está llevando a realizar ese acto que se ve difícil, pero él lo puede crear. El fuego también recordemos que nos está marcando un estado de cambio, de transformación, y ese cambio no lo está haciendo desde cualquier parte, lo está haciendo justamente desde eso que lo soporta, que son sus antiguos, que es el sustrato, que es la conciencia de la vida y de la muerte, es en donde él está justamente apoyado literalmente para poder, ese elemento me remite finalmente a algo que si yo lo estuviera viendo de frente, imagino que sería como una mesa, probablemente tendría otras patas para que él pueda estar parado sobre esa superficie, ¿no? Es que sí que también está relacionado con la estabilidad de este número 4, como, como lo vimos en el numeral. En la parte superior también se está registrando una escena de total triunfo, una escena que también no es repetida en el Tonalámatl. Ese atado de lanzas, ¿no? Que ya es el carrizo convertido en pertrecho, ¿no? Lo cual es ya la condición de enfrentar de alguna manera una guerra. A veces pensamos que las únicas guerras que se enfrentan son como las que vemos en las noticias, ¿no? En ir con rifles y matar a otro, ¿no? Pero también creo que ese es un concepto de la guerra que es el que tenemos, ¿no?
Creo que la guerra también implicaría una oposición de una manera distinta, sin tener que recurrir necesariamente a ese tipo de acción. Por ejemplo, el hecho de que nosotros seamos capaces de introducir en la variable ideológica, filosófica, eh, ontológica de nuestro presente los conceptos del Tonalámatl, implica de alguna forma una confrontación contra una cierta idea y concepción que prevalece en el mundo. Y no por eso lo vamos a dejar de hacer, y no por eso no tiene un valor de guerrero hacerlo, ¿no? Porque obviamente, pues seguimos una inercia que viene de 5 siglos atrás, cuando fue el contacto, y se sigue la idea de mantener esos valores que son cristianos, que son griegos, que son romanos, ¿sí? Pero no van a respirar todos esos valores si no tienen la otra parte de esta confrontación. Y de alguna forma yo veo la guerra como algo así, como algo que uno hace y que uno introduce con valor, a pesar de que pueda ser disonante, ¿no? Ni modo. A algunas personas les va a ocasionar ruido, quizá, ¿no? Porque no han oído hablar de determinadas ideas como el autosacrificio. Cuando yo veo demasiadas voces por ahí, a veces me topo cuando entro a ver contenidos y ese tipo de cosas, solo toparme con el mensaje de que hoy está muy en desuso ya este acto de sacrificarse, ¿no? Para lograr cosas. Nadie quiere eso. Y el sacrificio no quiere decir que nos vayamos a morir necesariamente, ¿no? Sino el sacrificio quiere decir dedicarle el tiempo que otros le dedican al esparcimiento, dedicárselo a algo que construya y que además trascienda hacia los demás. Por eso es que tenemos ese atado de flechas, porque ese tipo de empresas no pueden hacerse casi nunca de una manera individual o partiendo nada más del individuo, ¿no? Este individuo va aquí solo en esa transformación de sí mismo, pero quién sabe, esa misma imagen que tiene ahí adentro de la vasija puede ser un otro, ¿no? Que él está transformando también. La lectura puede ser muy amplia, pero lo cierto es que la imagen de arriba nos indica, como lo hemos expresado muchas veces, que esos carriles va a ser difícil partirlos, fragmentarlos, si están bien atados, ¿no? Si van en la misma dirección, creo que será entonces más fácil librar ese tipo de confrontaciones, por llamarlo de alguna manera, pero que son necesarias, como es necesario que este Tonalámatl vuelva a vivir, vuelva a tener la importancia que tuvo antes, ¿no? Importancia quiero decir que se le tome en cuenta todos los días y nosotros podemos formar parte de ese principio. Así que entonces tenemos todas esas ideas de penetrar, de transformar, de cambiar y sobre todo de unir para poder hacer que esas transformaciones sean sumadas y no sean golpes aislados. Estas imágenes nos muestran los símbolos y el símbolo es el rostro finito de lo infinito, dice Emmanuel Levinas. Entonces, en esta cosmovisión, el Tecpat, ya que tengo uno, miren, negro, el Tecpat alude a ese poder que tenemos para hacer, rasgar y entrar y descubrir lo que está en lo profundo, en las capas más internas, ¿no? Como decía Carl Gustav Jung, si con este TechPack, aludiendo a él, voy a entrar a mi conciencia y voy a abrir y entrar más profundo a mi espacio del subconsciente o del inconsciente y me voy a ir más al fondo hasta el inconsciente colectivo, pues voy a poder hacer lo que está haciendo ese hombre, de pararme sobre esa herencia de mis ancestros para poder fortalecerme, para que esa olla que llevo ahí sea una olla cargada de conocimiento, de saberes sagrados, de esa humanidad que me ha precedido con toda esa herencia que me ha dado. Entonces, recuerdo también cómo las ofrendas del Tona, los Amoshli están pringados de Tona, porque en esta cosmovisión la idea de dar la sangre que tiene el Tona a las cosas, a los objetos, a las piedras, a la tierra, a los libros sagrados, pues era permitir o establecer el puente para que esa comunicación se diera. Si yo le doy el Tona a algo, eso me va a hablar. Entonces hoy, pues vamos a pensar en esa idea, vamos a abrirnos, vamos a dar nuestro tona
vamos a hacer ese Chalchutotolin, vamos a hacer ese Solin y vamos a potenciarnos, vamos a acrecentar nuestra conciencia a través de este tonali. Por eso yo les quiero compartir el conjuro que dice así: Nejni Nawi Tecpatl. Yo soy Chalchutotolin, la ofrenda cargada de tona que alimenta, que vivifica. Yo soy Tonatli, la luz que marca el reinicio, el despertar. Yo soy la energía que puede traspasarlo todo, el pensamiento original, divergente, creativo. También yo soy la imaginación fructuosa que transforma, que trasciende. Yo soy el Tecpat divinizado. Excelente, Lili, muchas gracias. Bien, pues una coordenada definitivamente en la que el sacrificio está presente como en ninguna otra, yo diría. Y me llama la atención porque además Nahui Tecpat es el nombre calendárico de un numen también, no lo mencionamos al inicio, pero vamos a mencionarlo ahora, y ese numen es Tezistecatl, la luna, que recordemos, Nahui representa al sol, el sol es Nanahuatzin, y el Nahui Tecpat particularmente, entonces aquí es la luna, este Tezistecatl. Entonces, muy interesante, estamos hablando hoy de muchas cuestiones y el hecho de que esté asociado también a Tezistecatl, esta coordenada en particular, bueno, la vuelve también especial. E insisto, creo que como ninguna otra coordenada, hoy el sacrificio está presente en todos los elementos que nos muestra el Tonalama. Así Y que hoy ahorita que, tengámoslo, perdón. ajá, ahorita que mencionaste eso, recordé cuando la luna tiene el Tecpat adentro, ¿no? En la iconografía. Y Y es una es luna brillante, cargada de energía. Y cómo también recordé ahorita que dijiste esto del autosacrificio que está muy fuerte en esta coordenada, cómo había el hombre, porque aquí sí lo hacía el ente masculino, en la noche, a la luz de la luna, como testiga la luna, iba con un tecpat a ofrendar su tona y le pedía, ¿no? Con toda la fuerza de su corazón. Entonces, y es más, ese TECPAT, como dijo Rolando, era ese vínculo, ¿no? Ese era el instrumento para poder comunicarse. Entonces, fíjate cuántas ideas están atrás de todos estos símbolos, cuántas conexiones podemos hacer, ¿no? Y ahora sí que tú como Tlacuilo, pues nos vas guiando en esa iconografía que vemos. De verdad que esta coordenada está para hacer ritual con toda la fuerza del corazón. así, atender mucho a la idea del sacrificio eh, transformador. Vamos a adquirirlo como un valor que hemos ido perdiendo, como comentaba Rolando hace rato. Actualmente pensamos que la vida se disfruta solamente divirtiéndose y no, la vida es el tiempo que transcurre, el tiempo que es la vida misma. Si tú lo otorgas con una intención, ¿sí? Tendiendo hacia algo, vas a lograr ese objetivo. ¿Sí? En lugar de estar simplemente perdiendo el tiempo, porque finalmente estás otorgando tu tiempo, pero en una cuestión que es totalmente banal, totalmente intrascendente, que no te reporta ningún beneficio más que simplemente pasar el tiempo. Por eso las palabras ocultan mucho de lo que son, y por eso es el pasatiempo. Fíjate, pasatiempo es, pues no tengo en qué ocupar mi tiempo, pues entonces busco en qué gastarlo, ¿no? Busco en qué divertirme. Entretenimiento. Entretenimiento, o sea, algo que te dé que hacer, pues como no sabes qué hacer con tu vida, bueno, pues entonces me entretengo, o sea, algo que me dé algo en qué ocuparme, porque no se me ocurre en qué ocuparme, imagínense. La palabra diversión también implica separación, o sea, te dispersa, no te concentras, no te logras concentrar. No quiero decir que la diversión o el entretenimiento sean malos, no, 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 definitivamente no. Es parte de las actividades que también hacen rica nuestra existencia, pero creo que, sobre todo actualmente, estamos
inmersos en una sociedad que tiende y busca simplemente el entretenimiento y la diversión, Lo pues la prioriza. diversión misma, ya ni siquiera con un objetivo lúdico o didáctico, sino simplemente pasar el tiempo. Eso que de lo que nos hablan algunos jóvenes actualmente, que es que yo me aburro, es que yo me aburro, es que no sé qué hacer con mi tiempo y qué voy a hacer. Oye, espérame tantito, ¿no? ¿Cómo es posible que como joven no tengas el ímpetu, no tengas ideas, no tengas objetivos en los que ocupar tu tiempo, en consumir tu vida, simplemente en divertirte, en entretenerte, ¿no? Eso está cañón, está, es algo complicado, ¿no? Y creo que es sintomático de una época que nos está llevando hacia, pues hacia una, no sé hacia dónde, pero definitivamente estamos perdiendo el foco y el sentido de lo que implica la existencia y la vida misma. Por eso el sacrificio hay que retomarlo como idea, como valor, para saber que el tiempo con el que contamos, ¿sí? Ya sea que tengamos 10 años, 20 años, 50 años o 80 años, el tiempo siempre es limitado y necesitamos ocuparlo en lo mejor que podemos, que es nuestro propio crecimiento, que nos va a traer beneficios a nosotros mismos y consecuencias, en consecuencia también un beneficio a todo lo que nos rodea. Así que vamos a retomar el sacrificio como un concepto, como un valor, precisamente ahora que se habla tanto de la descolonización, pues más que de buscar descolonizarse, tenemos que revalorar muchas cosas que están ahí y han estado siempre, no nos las quitaron. Mentira que nos quitaron todo y destruyeron todo, pobrecitos de nosotros. No, pobrecitos de nosotros si seguimos en la línea que llevamos sin tomar en cuenta estos valores. Sabia Me gusta, virtud de aprovechar el tiempo, ¿no? claro, Y por decidir hoy supuesto, dónde colocamos el TechPad. En las por imágenes supuesto. que nos has puesto, que hemos visto a lo largo de Tlapuguía, a veces el TechPad, ¿no? Puede estar acá en el ojo, a veces puede estar en la punta de la nariz, a veces puede estar saliendo de la boca, ¿no? Como Tlaltecutli. Entonces, ¿dónde tú vas a colocarte hoy el TechPad? ¿No? Recordaba esa imagen de Cali en donde hasta arriba de la casita está el TechPad, ¿no? Entonces, uno hoy decide cómo aquilatar y dar, volver ese tiempo de vida virtuoso, ¿no? Eso Claro. es lo que nos toca. Y el TECPAT hoy es esa luz que nos va a nosotros a guiar para decir a dónde voy a colocar este TECPAT. Ahí Por igual lo supuesto. puedo poner en mi corazón, ¿no? En mi conciencia, en dónde lo quiero poner, en dónde quiero esa luz, en dónde quiero entrar más profundo, qué necesito saber más allá de lo que me han dicho que soy, ¿no? ¿Quién decide por mí? Yo tengo que decidir. Por eso ese hombrecito que está así, hasta en esa posición que requiere voluntad, esfuerzo, disciplina, concentración, ¿no? Así me tengo que asumir hoy con todo ese conocimiento del que soy heredero. Entonces, ahí están las imágenes que nos detonan. Y como dijo Rolando, si todos vamos en esa intención y hacemos un frente común, como esos ácate, esas flechas que están arriba, ¿quién nos puede vencer? Nadie. Pero tenemos que hacer equipo, tenemos que ser una comunidad que se una en una misma intención, en un mismo pensamiento de resurgir con más fuerza, porque aquí estamos, no nos hemos muerto, pero tenemos que potenciarnos, tenemos que de verdad marcar nosotros nuestro camino y no permitir, como dices, que todo aquello nos distraiga, porque en una ocasión dijo Rolando, te distraen, te entretienen para robarte lo valioso que tienes, ¿no? Y lo más valioso que tienes es en qué ocupas tu tiempo, qué haces con él. ¿Qué haces con tu vida? Así que sí, vamos a buscar sacrificarnos todos los días en este sentido. Por eso el sacrificio Con mucho está gusto. tan presente a través de todas estas imágenes. Bien, pues antes de despedirnos, me gustaría recordar, ¿sí? El día de hoy, esta noche, tenemos el cierre justamente con bombo y platillo de este curso de Mictlan. ¿Qué nos puedes platicar, Orlando, de el último día de Mictlan? Pues que va a estar muy bueno porque vamos a pensar ya en lo que viene, en lo que viene mañana, que mañana viene otra ida profunda a Mictlan, para la cual
nos hemos estado preparando durante precisamente estos 4 Tonaltin. Mañana tendremos un gran cierre porque es un punto otra vez en el cual se nos marca que el mundo onírico se abre, cae en un muy buen momento, así que hoy disfrutaremos de toda esa información que se requiere para hacer esa segunda experiencia, esa segunda inmersión en Mictlan, con toda esa intención, que al final creo que lo que más importa es que uno verdaderamente tenga la intención de experimentar ese mundo onírico con, con, con fuerza, con intensidad, pues ya estaba presente aquí. Entonces, pues muy feliz, muy contento. Nos vemos entonces más tarde para la clase de Mictlan. Bien, y también ya estamos bastante avanzados en el curso de Mitos 2. Lili, ¿qué nos puedes platicar de tu curso para invitar a las personas a que se interesen a este o a las siguientes ediciones del curso? Pues yo quiero decirles que todos estos cursos son una pieza que forma ese gran rompecabezas. Es un hilo que le da vida a ese lienzo que estamos creando en esta tarea de conocer esta cosmovisión con todos sus saberes sagrados. Y todo ello queda englobado en esta frase que dice: los sueños son nuestras mitologías personales y los mitos son esa mitología de toda la humanidad. Entonces, si nosotros los conocemos, los relatos, los vivimos, pues estamos en ese proceso del autoconocimiento y en ese camino para lograr mostrar la grandeza de esa herencia de Quetzalcóatl, porque estamos hechos del tona de Quetzalcóatl y del polvo de los huesos de nuestros ancestros. A la vista de ese Tonacatecutli que potenció esa mezcla y de ahí surgimos nosotros y nos alimentamos de ese maíz que tiene esa gran carga de tona. Entonces ahí en esos relatos está, está envuelto con, ahora sí que con seda, con los mejores papeles, colores que ustedes quieran poner, todo eso que somos. Entonces, por eso es que estos cursos están así conectados, porque lo que queremos lograr es que entiendan, que se comprenda, y nosotros estamos también en esa tarea, la cuenta que lo cuenta todo y que es el siguiente curso que tú nos das, ¿no? Desde el análisis profundo de esa iconografía, de esas imágenes. Así es, a través de la imagen vamos a analizar en este segundo curso de Tonalpohualli, que ya está muy cerca de iniciar, toda la parte simbólica, filosófica, conceptual que está que conecta y hace, nos muestra lo cohesionado que era la cosmovisión del México ancestral y que, bueno, está plasmado en las imágenes y particularmente en la herramienta, esa herramienta que lo cuenta todo, que es el Tonalpohualli. Así que están invitados para este y todos los cursos. Los próximos días, ahora sí, ya estamos por anunciar nuestra siguiente temporada de otros cursos que vamos a repetir porque son los que dimos el año pasado. Escríbanos por favor a caltonac.cecipac@gmail.com o mediante el Messenger en nuestra página de Facebook de Caltonac para que precisamente podamos este, brindarles toda la información eh, pues pertinente que tiene que ver con estos cursos. Y por último, me gustaría invitarlos también al curso Nepo Hualtzin, ¿sí? Matemática y astronomía en la cosmovisión, ciencia y religión mesoamericanas, que va a ser impartido por la maestra María Elena Romero Murguía, ¿sí? Experta ya de muchas décadas dedicadas al estudio de la cosmovisión y particularmente de la matemática y esta herramienta extraordinaria que es el Nepohualtzin, que definitivamente complementa también la experiencia de adentrarnos en esta cosmovisión y en esta filosofía que nos legaron los mexicanos de la antigüedad. Así que bueno, este curso va a iniciar el 20 de marzo, son 8 sesiones y va a suceder los lunes de 7 a 9 de la noche. Para este curso les pedimos que escriban a nepohualtzitzin@gmail.com, se comuniquen directamente con la maestra Marilena Romero Murguía y ella les va a dar toda la información necesaria para que puedan tomar este extraordinario curso. Y bien, pues gracias
a todos por su atención, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Tlapohuía, Ser de Anáhuac. Esperamos que haya sido de desagrado todas estas reflexiones. Les agradecemos también mucho si pasan a nuestras redes sociales y visitan nuestras páginas para que puedan compartir también toda la información que está contenida en esas páginas. Pasen a YouTube a suscribirse a nuestro canal. Y bueno, pues yo les dejo un fuerte abrazo y mi mejor deseo de un excelente día y un muy, muy provechoso Nahui Tecpat. Nos vemos esta noche en el curso de Miklan. Gracias. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos.